Amén, hermanos. Entonces abrimos nuestras Biblias, como dijimos, en el libro de Lucas. Hoy continuamos esta serie de estudios bíblicos, amén. Estamos estudiando las parábolas de Jesús, aquellas parábolas que el Señor usaba con sus discípulos y ellos entendían en el momento que el Señor Jesús les enseñaba y luego les explicaba de la misma manera. Pero también estas parábolas para aquellos que todavía no eran hijos de Dios, pues eran difíciles de comprender, amén. Y algunos sí se sentían aludidos, se sentían confrontados, pero el Señor no lo hacía con esa intención, sino que el Señor siempre, dice la palabra, que veía cuáles eran las intenciones del corazón de cada persona. Y al estudiar esta parábola, nos estamos basando en el libro de Lucas, porque dijimos que Lucas bien lo escribió todo desde un inicio de forma ordenada, no que los otros no lo hayan hecho, sino que en el sentido de que Lucas mismo relata diciéndole a Teófilo que todo lo ha recopilado y escrito en orden, amén, para que pueda conocer la verdad. Y entonces en ese sentido nos da una pauta de cómo podemos nosotros, a la luz de la palabra, interpretarla correctamente con ayuda del Espíritu de Dios. Y la palabra del Señor también habla por sí sola, amén. Por eso que siempre debemos leer en el contexto y no salirnos, amén, de ese contexto y formar pretextos. Así que vayamos a Lucas 12 y quiero que leamos desde el verso 13, amén. Lo hemos titulado esta parábola, el rico insensato, y también en la interpretación y así de entrada, o lo que el Señor Jesús estaba enseñando, estas verdades espirituales a la audiencia, era sobre el afán y la ansiedad, amén. ¿Cuántos nos sentimos muchas veces ansiosos? Yo creo que todos, amén. Pero lo que vamos a aprender hoy es cuál es nuestra conducta como hijos de Dios, amén. Lucas 12, leamos desde el verso 13, amén. Dice la palabra del Señor: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola. Mira cómo está entrando en ese contexto el Señor, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Continuemos, verso 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por los que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Continúa en la parábola: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosnas. Haceos bolsas que no envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si nos damos cuenta y leemos todo el contexto, no solamente una porción, comprendemos a qué verdad espiritual estaba queriendo llegar el Señor. Amén. Oremos primeramente.
Dios amado, Padre bueno, eterno, en el nombre de Jesús, pedimos tu dirección, tu guía, Espíritu de Dios, porque queremos, Señor, este tiempo, Señor, ser edificados, consolados, confortados y también confrontados, Señor, porque tú, Señor, quieres corregirnos, Dios amado, y queremos dejarnos corregir, Señor, porque es mejor, mi Dios amado, para poder andar como tú quieres que andemos y no bajo nuestro propio entendimiento o nuestra propia justicia. Te pedimos, Señor, que guíes este tiempo. En el nombre de Jesús, ayúdame a exponer fielmente tu palabra. Amén. Amén. Entonces, vamos a continuar. En las parábolas dijimos, amén, que son y fueron instrumentos para proclamar el reino, que es la esencia del mensaje. Todo lo que abarcaba lo que era o lo que significaba el reino de Dios, estaba describiendo el Señor a través de las parábolas. Y las parábolas dijimos que son o se han descrito como una historia terrenal con un significado celestial. Es decir, que Jesús usó ejemplos extraídos de la vida cotidiana, que es lo que vamos a ver hoy, porque si se dan cuenta, viene un hombre que lo que primero le dice es: Señor, parte la herencia. Es decir, más preocupado en una herencia que preocuparse en el reino de Dios. ¿Ok? Entonces hay una vida cotidiana ahí, como todos hoy en día conocemos también esa figura, sobre las herencias. Entonces, y esto ayudaba para que pueda el Señor enseñar verdades espirituales. Amén. Entonces, aquí vamos a entrar, ¿ok? Lo que es la avaricia. Y dijimos que seguimos extrayendo mensajes y las parábolas en base al Evangelio según Lucas. Amén. Porque bien, Teófilo era una forma literaria de enseñar a toda la audiencia que amaba a Dios. Por eso es Teófilo, ¿no? El que ama a Dios. Y los que aman a Dios, escuchan a Dios. Por eso el Señor mismo dijo, ¿verdad? El que escucha mi palabra es de Dios. Amén. Y el que no escucha, no lo es. Amén. Así que eso hay que poder entender. Muy bien. Entonces, aquí lo que primero está enfatizando el Señor, entra un hombre primero de la multitud y le dice: Señor, por favor, di a mi hermano que parta herencia conmigo. Y el Señor primero puntualiza que dice... Primero dice, ¿no? Ahí en el verso 15, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Empieza primero con algo que está en el corazón del hombre, lo que es la codicia, la avaricia. Y la avaricia, en definición, es un deseo egoísta de riqueza o posesiones que suele aumentar a medida que la persona adquiere más bienes. Es decir, el carácter avaro de un hombre se manifiesta en sus acciones. En algún momento el Señor Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, la forma como nosotros nos comportamos es algo que está ahí en el corazón y sale por las acciones. Amén. Pero bueno, también ese es otro enfoque. Muy bien. Entonces aquí vemos este carácter que es la avaricia. Vamos uno más, por favor. Muy bien. Entonces, si vemos y vamos entendiendo un poco esta parábola, el Señor Jesús estaba caminando enfocado en el reino, es decir, pensando en el reino. Versos atrás está hablando de la levadura de los fariseos, el que me confiese delante de los hombres, está hablando del reino de Dios, y de repente hay un hombre que como que no estaba encajado, es decir, no estaba entendido en lo que Jesús estaba enseñando, y de repente viene a exponerle sus asuntos personales, pero no para que el Señor haga su voluntad, sino porque él quería usar a Jesús, que tenía la autoridad, y el Señor Jesús podía haber hecho ese momento partir la herencia, pero el Señor Jesús no lo hizo, porque de una forma también como el enemigo quería tentarlo. Entonces, el Señor estaba enfocado en el reino, pensando en el reino, y se encuentra con uno pensando en lo terrenal, su herencia. Seguramente peleado con un hermano y quiere meter a Jesús en su problema, en su lío, es decir, quiere que le resuelva el problema. Y muchas veces caminamos así enfocados en otras cosas y queremos meter a Cristo en nuestras cosas y no nosotros meternos a los asuntos de Dios. Muchas veces estamos compartiendo la palabra del Señor o estamos viviendo el reino de Dios y queremos nosotros con nuestros asuntos, nuestros líos. A veces hay problemas o situaciones que nosotros no las buscamos, pero cuando son pruebas que son Dios las que pone, Dios con esa prueba dará la salida. Pero cuando es algo de nosotros, no metamos a Cristo en nuestros líos. Arreglemos nosotros porque nos hemos metido en esos líos, sino que nosotros también metámonos a los asuntos de Dios. Por eso que este hombre no estaba ubicado, se puede decir. Y Jesús se negó a que lo arrastraran al tema de la división de posesiones, no porque no tuviera el derecho o la autoridad,
para tomar una decisión, ni porque fuera insensible al problema, sino que sus comentarios del Señor estaban dirigidos a cuestiones del corazón. Por eso que primero dice que de la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Y luego más adelante termina, ¿verdad?, explicando esta parábola diciendo, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces vamos un poquito espigando esta parábola del rico insensato. ¿Y por qué insensato? La palabra insensato habla de alguien imprudente, alguien que no confía en Dios. Por eso que contrasta al hijo de Dios y al que no es hijo de Dios. Y vamos a ir con calma, ¿ok? Muy bien. Entonces, en esa parábola dijimos, ¿no?, cuando relata el Señor diciendo que este hombre rico decía, mis graneros, mis bienes, mis cosas, mi esto, mi el otro, y eso habla de alguien materialista. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros en la familia decimos, mi dinero, mi salario, mi trabajo, mis cosas, y no decimos nuestro salario, nuestro sueldo, nuestras cosas. Es decir, que todo tenemos que disfrutar, aún en el matrimonio decimos, ¿verdad? Es decir, es bueno poner ambos si trabajan y hacer un solo presupuesto, porque después va a ser todos los problemas hasta que te mueras. Pero si no somos materialistas y llegamos a proceder con temor de Dios, no vamos a tener temor de poder juntar, en el matrimonio estoy hablando en ese contexto, y poder hacer las cosas como Dios las quiere, ¿no? Es decir al esposo, mira cuánto yo gano, decir a la esposa, mira yo cuánto gano, es decir, no tenemos por qué ocultar las cosas. Entonces, vemos que aquí el Señor está confrontando los corazones, y cada uno de nosotros en la naturaleza carnal, adámica, es decir, nosotros también llegamos a tener esa avaricia, pero ya en el hombre nuevo el Señor quiere que confiemos plenamente y no tengamos esa avaricia, que también Pablo lo dijo que es idolatría. ¿Amén? Ok, sigamos. Muy bien, entonces ya aplicando también, vamos a ir haciendo varias aplicaciones a lo que el Señor Jesús está enseñando, esta verdad espiritual. Una de ellas es que al igual que la avaricia, el afán puede afectar a todos, cualquiera que sea su posición en la vida. Una actitud ansiosa es destructiva en el aspecto físico y perjudicial para el testimonio espiritual. Jesús destaca con claridad el valor de cada vida y el cuidado amoroso que Él derrama sobre toda su creación. Quiero que alguien me lo lea, por favor, Salmo 104, 10 al 15. Mi esposa le va a pasar ahí el micrófono para que también podamos escuchar. Amén. Salmo 104, 10 al 15. Ahí el Señor, después de dar esta parábola y mencionar a un hombre rico insensato, está enfatizando el afán y la ansiedad. Es decir, que a la misma vez que uno confía en lo que quiere, en lo que puede y en lo que puede lograr tener, la ansiedad, el afán es de la misma manera. Y el Señor dijo también en Filipenses, no estéis en ansiosa inquietud, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero no lo hacemos, ¿verdad? Y por eso vienen mucha ansiedad, estrés y aún enfermedades. Y es decir, científicamente se puede decir comprobado, el que vive tranquilo vive más tiempo. Pero el que vive afanado y ansioso, no como hijo de Dios, sino como alguien que no conoce a Dios, vive menos. Así que hay un consejo sabio ahí. ¿Qué dice Salmos 104, 10 al 15? Amén. Amén. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Amén. Vemos ahí, si ven el título de ese salmo, habla cómo Dios cuida la creación. Y en Mateo contrasta, que ahorita vamos a llegar a eso que, como alguien dice a veces, no, me voló la cabeza. En Mateo 6 y Lucas 12 hay dos posiciones y perspectivas que si lo leemos, vamos solamente a ver algunas partes,
fusionan y llegan a un mismo sentir y a un mismo mensaje. Amén. Nadie habló por su propia cuenta, por eso Pedro mismo dice que todos hablaron guiados por el Espíritu de Dios, tanto los profetas como también los que escribieron también en el Nuevo Pacto igual estas cartas. Amén. Entonces, cuando dice ahí también en este pasaje de Lucas, ¿no? Dice ahí, ¿no valéis mucho más vosotros más que las aves? Y Mateo lo contrasta diciendo, Salomón con toda su gloria no se vistió como una de ellas, pero Dios dice que las viste a los lirios del campo. ¿No valéis vosotros mucho más? Es decir, ¿no vale un hijo de Dios más que la creación? A veces hoy más énfasis le dan a la creación, ¿verdad?, que a los hijos de Dios. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Dios le da énfasis al cuidado al Hijo de Dios. Amén. Sustenta la creación. Dios no dejó de dar testimonio, dice Hechos capítulo 14, de mandar lluvia en tiempo. Amén. Dios siempre dio testimonio de sí. Amén. Es bueno y todo el mundo puede ver que aún buenos y malos reciben lluvia y el sol hace salir para buenos y malos, justos e injustos. Y cuando dice, ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Esa palabra estatura lo buscaba y en el griego es gelikian, que habla de altura, años, es decir, habla de madurez. En otras palabras, hace comparar la estatura como un lapso de vida. Es decir, que Dios tiene cuidado, amén, de tu vida de una forma amorosa y también sobre toda su creación. Ahora bien, usar tu energía para preocuparte por cosas que no puedes controlar, sea estas grandes o pequeñas, es inútil e inapropiado. Dios no pasa por alto las necesidades de sus hijos, según el plan que Él tiene para sus vidas. Si el Señor te pone una situación donde hay sufrimiento, es porque tiene un propósito. Por eso Pedro decía, hay que discernir ahí si cuando yo sufro es por hacer el bien o es porque yo me he ocasionado esos problemas. Y a veces decimos, estoy sufriendo por causa de Cristo. No, nadie sufra, dice ahí, por ser malhechor, etcétera, dice el apóstol Pedro, sino por hacer lo que es correcto. Y si el Señor en su plan está en un sufrimiento, en una necesidad, es porque tiene un propósito, tiene un plan. Amén. Entonces, usar nuestra energía para preocuparnos en cosas que no podemos controlar, sean grandes o pequeñas, es inútil. Acuérdate, ¿qué le dijo Dios a Job? Es decir, cíñete los lomos. ¿Acaso tú le puedes controlar a ese behemoth, de ese animal marino del mar tan grande, un monstruo marino? Tú lo puedes controlar, puedes poner, dice ahí, puedes ponerle un anillo en su nariz, una argolla. Es decir, cosas grandes que a veces queremos controlarlas, es imposible. Por eso te animo a que leas Job 12, vas a entender la soberanía de Dios, que en todo eso Job puede comprender y decir, ¿por qué me voy a afanar? ¿Por qué me voy a preocupar? Si aún lo que está adelante está controlado por Dios. Amén. Entonces vamos con calma, sigamos. Amén. Entonces, aquí hay algo también, por ejemplo, cuando el Señor dice, ¿no? Vended todo lo que poseéis, en el verso 32, y dad limosnas, haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Es decir, ¿será que yo llego a ser culpable de codicia o de abierta desobediencia si no vendo todo lo que tengo para darlos a los pobres, así como ordena Jesús? El Señor Jesús no está diciendo eso. Cuando dice la palabra en Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual vinieron muchos dolores y muchos se extraviaron, el dinero llega a ser en un sentido necesario para sostener tu familia. Lo malo es cuando tú, con el trabajo que Dios te dio, quieres acumular, quieres tener más cosas y por ende tú te afanas y aún tu vida se deteriora, tu salud se deteriora. Eso Dios no te mandó. Por eso que es interesante que la cuestión no es cuánto tienes. Si aquí hay algunos que tienen mucho, no es ese asunto o la cuestión lo que tienes, sino cómo afecta eso que tienes en tu compromiso con Cristo. Si realmente lo que tienes es un obstáculo para servir a Cristo, así como aquel joven rico, ahí estamos en problemas. Amén. Ahí hay algo en el corazón que no quieres soltar. Amén. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso aquel joven rico, guardando aún todos los mandamientos de Dios,
Lloró ahí el Señor Jesús porque lo amó, dice ahí, porque guardaba bien esa ley perfecta de Dios, pero no la entendía espiritualmente, no comprendía, porque no había nacido de nuevo. No solamente es obedecer, muchos pueden hacer sin tener un nuevo nacimiento, no sirve de nada. Sigamos. Ok, muy bien, aquí quiero que vayamos un poquito entendiendo, ahí lo puedes ir leyendo, ahí vi un poco el contraste entre lo que dice Lucas y lo que dice también Mateo, ¿ok? Entonces, no podemos nosotros preocuparnos aún por las cosas grandes ni por las cosas pequeñas, amén, y la cuestión no es lo que tenemos, sino cuánto eso afecta en nuestro compromiso con Cristo. Entonces, Lucas, aquí vamos a notar, si ves en cada uno de los títulos de lo que hemos leído, empieza con la parábola, luego empieza a hablar del afán y la ansiedad, luego habla de los tesoros, del tesoro en el cielo. Ahora, acompáñame a Mateo. Y uno diría, no, aquí en Mateo no habla de la parábola del rico insensato, pero el Señor mismo está enfatizando igual cuál era el mensaje. En Mateo 6 está empezando primero diciendo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, es decir, confiar en uno mismo. Y en todo esto hay varias enseñanzas que podemos nosotros extraer, amén, aún doctrina que podemos enseñar, pero estamos viendo lo que es la parábola en sí, del rico insensato, del afán y la ansiedad. Y si notas, Mateo está empezando alguien que confía en sí. Alguien como el rico insensato es alguien que confiaba en sí, en mis graneros, en hacer esto, en el otro, y decir, alma, puedes tú descansar y vivir largos días porque has almacenado. Pero todo lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿Te acuerdas también de el rico y el Lázaro? Que por cierto, eso no es parábola, eso sí es una historia verídica para que pueda entender el pueblo judío cómo iba a acabar si rechazaban a Cristo, de la misma manera que acabó ese hombre rico. Y aquel que sufrió muchos males estaba en el seno de Abraham. Bueno, ahí es un estudio largo, pero vemos también que ese rico estaba bien posicionado y confiaba en sí mismo. Por eso ahí habla de la justicia propia. Y la avaricia es alguien que confía en sus propias manos, en su propio esfuerzo. Luego el Señor empieza a enseñar la oración, porque le pidieron, ¿verdad? Así como los discípulos de Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar, enséñanos también tú a orar. Y el Señor Jesús les enseña la verdadera forma de entrar en oración, de intimidad y comunión. Eso subraya, comunión con Dios. Luego habla de Jesús, también habla Jesús del ayuno. Y mira, luego habla lo mismo que Lucas, tesoros en el cielo, en el verso 19. Y yo quiero leer aquí desde el verso 22, la lámpara del cuerpo. Dice, es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Eso está hablando a los hijos de Dios, porque quien ora es un hijo de Dios. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Luego dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es el mismo enfoque. Y luego empieza diciendo el verso 25, el afán y la ansiedad. Y no os afanéis, dice, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Busquen al reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Está contrastando Mateo a tener una comunión perfecta con Dios como hijos. Y lamentablemente muchas veces siendo hijos de Dios vivimos como paganos, porque nos preocupamos del otro mes, nos preocupamos de lo que será el otro año, nos preocupamos de lo que vamos a hacer, la decisión que hemos tomado para de aquí a 2 meses, no sé, por decirle así, si has tomado una decisión, cuando no sabemos si el Señor nos llevará antes. Acuérdate del maná. ¿Qué hizo el Señor? Dios ya estaba asegurando la provisión de día a día, ¿verdad? Solo les dijo al pueblo de Israel, agarra lo que necesites del día. Y ahí vemos el corazón avaricioso del hombre, que no obedeció, que lo que hizo fue almacenar más. Y al día siguiente hasta por sus narices empezaron a botar eso, ¿no? Qué triste. Y así es la avaricia. ¿Has visto la foto de aquel que está comiendo ahí billetes, no? Es así lamentablemente sin darse cuenta, ¿no? Así como dice mi mamá, uy, la cosa. Claro, ¿no? Entonces,
Ahí vemos y contrastamos esto, ¿ok? Entonces, Lucas lo hace desde un contexto de ser rico para con Dios, tratando el afán y la ansiedad, y Mateo desde una perspectiva de una comunión genuina que debemos tener con Dios como hijos, empieza el Señor enseñando a orar, pero si nos damos cuenta, en el Espíritu es lo mismo, el mismo sentir de Cristo. Al ser hijos, no nos comportamos como tal, es decir, dependientes de nuestro Padre que está en control, y por lo tanto, si nos comportamos como hijos, no va a haber afán ni ansiedad. Sabremos tener una comunión genuina con Dios, donde Cristo es el tesoro. Donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Si Dios es tu tesoro, tu corazón va a estar bien equilibrado. Tu corazón no va a estar afanado, ni ansioso, ni por acumular. Si hay crisis, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, y matándonos el cuerpo. Oh, alma mía, como dice, ¿por qué te turbas? Sí, puedes decir, espera en Dios, confía en Dios, no te turbes. Sigamos. Y el libro de los Hebreos, bien dice, creo que está en, si no me equivoco, en Hebreos 13:5, sean nuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis. Ahora, Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Entonces no me debo afanar por mañana. Debemos aprender a tener mentalidad y comportamiento de dependencia de hijos. Es lo que Mateo y Lucas está también tratando de enseñar, lo que Jesús quiso decir, que tengamos un comportamiento como hijos, sin afanarnos, amén, es decir, sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. El Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. El judío, por ejemplo, tenía que vivir en paz y tranquilo porque había promesas de Dios para su cuidado, para su sustento, pero lamentablemente ellos se desviaron y entraron a un materialismo. Y pensaban que teniendo más, pensaban que era bendición de Dios, cuando eso no era verdad. Es decir, se desenfocaron. Entonces muchas veces podemos desenfocarnos y pensar que teniendo más, es bendición de Dios. Dios permite eso, porque aún el Señor quiere que con lo que tengamos ayudemos a los demás. Por eso que lo que tú tienes es para el sustento diario. Y el Señor nos enseñó con ese milagro de los 5,000 hombres que alimentó con 5 panes y 2 peces, que sobraron 12 canastas, ¿verdad? 12 cestas. Y dice que el Señor dijo, recojan y que nada se pierda. Obviamente eso estaba hablando también de nosotros, que nadie se pierda, amén. Pero en mayordomía podemos entender ese principio, que nada se tiene que perder. Dios no quiere que lo que tengamos o aún lo que entra, ingresos, no derrochemos, no malgastemos, no abusemos, porque también eso igual entramos a un desenfreno y también pecamos, amén. Entonces, ahí Lucas está hablando de ese contexto de ser ricos, y Mateo de comportarnos como hijos. Por eso Jesús está enseñando la oración como hijos. Padre nuestro, que se haga tu voluntad, danos el pan de cada día, líbranos de tentación, amén. Es decir, notemos ahí la oración de Jesús. Por eso yo te animo a que leas Mateo 6 y Lucas 12, no nos va a alcanzar el tiempo para que puedas comprender, ¿no? Entonces, luego dice en Mateo 6:34, ¿no? No se afanen, en el verso 32, por el día de mañana. Es decir, basta cada día, basta lo de hoy para hoy. No te afanes por mañana. Es decir, no tengas una mentalidad como los que no son hijos de Dios. Por eso dice en el verso 32, si me acompañas, porque los gentiles buscan todas estas cosas. En Lucas lo dice más fuerte, le dice, los que son del mundo se afanan. Los que son del mundo está en una ansiosa inquietud. Entonces, ¿qué está exhortando el Señor? ¿Cuál es tu comportamiento como hijo de Dios? Depender no de tu justicia, no depender de tu esfuerzo, sino depender de Dios. Hoy en día vemos tantos youtubers, con todo respeto, qué lindo que ayudan a mucha gente teniendo dinero y apoyan. Eso es bueno. Pero si te das cuenta, a veces podemos llegar a desviarnos y a decir, si yo tengo más, voy a poder ayudar más. Y dejamos de lado lo que Dios puede hacer en un milagro, en una familia que aún no teniendo nada, puede suplir una necesidad y te puede alimentar los cuervos, como lo hizo Elías. Entonces vivimos en una sociedad donde a veces llegamos a hacer a un lado a Dios, y que con nuestro esfuerzo y con lo que podemos hacer, podemos ayudar y alcanzar a todos, pero perdemos nuestra alma. Amén. Ok, entonces ahí está hablando, ¿no? De no comportarnos como los que no tienen a Dios. Es decir, dice ahí en esa palabra,
los que gentiles que no conocen, dice ahí, buscan todas estas cosas. Y esa palabra buscan en el griego significa alguien que corre como loco. No sé si alguna vez has corrido como loco, tras algo, es decir, como alguien que no tiene a Dios. En una traducción literal en castellano, esa parte del verso 32 dice, dame hoy convicción y fe que el día de mañana suplirás. Dame la certeza que mañana suplirás. ¿Por qué yo me voy a dormir afanado? Si el Señor ya te puede llevar a su presencia, ya no vas a tener más preocupaciones, ¿no ve? Es decir, ten la certeza que Dios ya tiene que suplir el día de mañana. Acuérdate del maná, que Dios cada día tenía ya su provisión. ¿Por qué me preocupo? ¿Por qué me afano? Porque nos comportamos como paganos y no como hijos de Dios. Entonces, en vez de preocuparnos, oremos. Oren por todo, no se preocupen por nada, dice la Nueva Traducción Viviente en Filipenses, ¿verdad? Amén. ¿Seguimos vivos? Amén. Esa debe ser nuestra dependencia, ¿no? de Dios. Amén. Entonces, en Mateo 6, ahí está hablando alguien que acumula por el miedo del mañana. Sabemos que ahorrar es preventivo, está bien, pero cuidado cuando nosotros nos convertimos en compradores compulsivos, cuando queremos comprar cosas que no necesitamos. Si tú te pones a pensar cuántos pares de zapatos tienes en tu closet, en tu casa, no respondas. Con un par basta para una semana. Es decir, lo que está de más, ¿por qué no das al que no tiene? Entonces, si te das cuenta, tenemos todo para poder ayudar a los demás. No necesitas orar, dame, Señor, $1,000,000 y voy a abrir empresas para ayudar a los pobres. Esa buena intención Dios no te la va a escuchar. Con lo que poco que Dios te dio, puedes ayudar a muchos. ¿Cuántas chompas tienes que no estás usando ya un año? Que ya lo hemos archivado y queremos más. Entonces, si te das cuenta, eso es psicosis. Eso es entrar en una ansiedad porque veo la marca y quiero comprar, ¿no? Muy bien. Bueno, me van a reñir los que son comerciantes, pero bueno, sigamos. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos para poder dar? Entonces hay que vivir con seguridad. Y quiero que veamos algo. Avancemos, por favor, hijita. Amén. Miren esta conducta y comportamiento del que no es hijo de Dios. Según lo que dice Mateo 6:32, que los que no son hijos de Dios buscan, es decir, corren como locos, están afanados, inquietos, ¿qué voy a hacer? Entonces empieza en el materialismo, es decir, en la acumulación. Después llega a una vanidad, a un hedonismo. Luego viene a una idolatría, porque la avaricia, dice Efesios 4, que es idolatría, la avaricia. Luego viene una esquizofrenia de consumo, estoy comprando compulsivamente. Ese es alguien que no es hijo de Dios. Entonces, si hay alguien aquí que actúa así, entonces es una llamada de atención. ¿Por qué? Porque no debemos vivir como paganos, pero siendo hijos de Dios, vivimos como paganos, lamentablemente. Entonces el materialista vive como si Dios no existiera y todo lo consigo con mi propio esfuerzo y con mis manos. Por eso empieza diciendo de la justicia de los fariseos. Obviamente ahí habla de también algo doctrinal, pero ese no es el tema. Por eso, si te das cuenta, la palabra de Dios es multiforme, tantas enseñanzas ricas podemos sacar de ahí, pero estamos enfocándonos ahorita en una parábola. Entonces el materialista vive como si Dios no existe. Todo lo consigo por mi esfuerzo. Todo lo consigo porque ya tengo plaqueta de 1,000,000 de seguidores. Entonces no tomas en cuenta a Dios. Tomas en cuenta tu esfuerzo y lo que puedes hacer. Claro, Dios también ve lo que haces. Si eres hijo de Dios, mucho más es sacrificio aceptable. Pero si no eres hijo de Dios y tienes igual una placa de 1,000,000 de YouTube, lamentablemente no por obras puedes llegar al cielo, ¿verdad? Entonces, y todo consigo con mi propio esfuerzo y con mis manos. Ese es el materialista. Avancemos. Ok, aquí quiero que prestes atención. No hay mega fe para los hijos de Dios o la super fe. ¿Qué significa? La fe es la que opera en la voluntad de Dios. Lo demás sirve de dolor, te va a hacer daño. Muchas veces te pintan una fe de acuerdo a tus deseos. Jesucristo enseña el espíritu correcto, el del sustento. No da culto a la abundancia, al derroche, al abuso, pero se ha metido en la iglesia donde se enseña que tengamos una fe de acuerdo a nuestro deseo. Si te gusta un auto, declara lo que es tuyo. Esa casa, dale 7 vueltas, que por fe lo tendrás. Es decir, positivismo, metafísica, hasta brujería vestido de Biblia.
dando vueltas, etc. Entonces, una fe que alimenta la avaricia. Y Jesús no vino a enseñar eso. Jesús vino a estrangular tu avaricia para enseñarte a vivir la vida verdadera, no los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Entonces, eres hijo, es decir, si somos hijos de un padre, entonces el padre es un padre de equidad, amén, de orden. Y la fe es del tamaño de la voluntad de Dios para tu vida. Hay una voluntad de Dios para con sus hijos. Dios te da lo que Él quiere, no lo que tú quieras. Entonces ahí hay que comprender mucho. A veces se habla mucho de prosperidad, ¿por qué? Porque están desencajando. Y a veces a los que hablan de prosperidad te dicen, no te juntes con los pobres porque se te va a juntar lo pobre. Ocha, qué, no voy a decir la palabra, pero absurdo. Y a veces nosotros también caemos en eso. Tenemos una posición y no nos juntamos con el que no es de acuerdo a mi posición, sea económica o no sé, sea profesional. O cuidado ahí, porque igual estamos errando, amén. Avancemos, amén, hermano. Amén, entonces Dios nos ayude. Ahí déjalo nomás, hijita. Quiero tocar algo más, ¿ok? Amén. Por ejemplo, si te anotas Santiago 4:13 al 17, ahí verdad dice, ¿verdad? No digas, iré a traficar, iré a hacer esto, sino tu respuesta sea, si el Señor quiere. Dios, mediante, haré esto o haré el otro, porque si no, del mal procede. Igual tomando en cuenta las palabras de Jesús, que tú sí sea sí, tú no, sea no. Luego habla en Santiago también 5 de los ricos opresores, ¿no? Es decir, que obran injustamente. ¿Por qué? Porque llegan ellos también a tener un juicio que van a aullar y llorar, dice ahí también, ¿no? Porque igual todo lo que han acumulado se va a podrir. Y eso es para los ricos opresores. O sea que hay que tener cuidado también en ese sentido cuando uno llega a ser rico. Muy bien. Entonces, hay que nosotros comprender todo esto. Muy bien. Alguito más, por ejemplo, igual lo puedes anotar en 1 Tesalonicenses 4:11 al 12. Habla de la iglesia de Tesalónica, que por ejemplo esta iglesia tenían una teología escatológica de los últimos tiempos que los había atrapado de una manera que ellos esperaban literalmente la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, pero no había un equilibrio. Y lo que ellos hacían es dejaron de trabajar, dejaron de estudiar. Es como muchas veces podemos entrar a un error. Ese tiempo el Señor ya viene, entonces ya no trabajo, ya no estudio, me ocupo a la vagancia. Y por eso Pablo ahí dice, es decir, trabajen. Por eso dice ahí, ¿no? El que no trabaje, que no coma, dice ahí Pablo. Es decir, en el sentido de que no estés ocioso. Si estás ocioso, es decir, vas a entrar a meterte y entremeterte en lo ajeno. ¿Cuántas personas hoy en día, amén, con todo respeto, buscan a alguien que tiene buena posición y posesiones y se casan? Vemos ¿qué se dice? En las farándulas, ¿verdad? Es decir, hombres de 70, 80 años casándose con uno de 20, de 30. Ahí no me digan que hay amor al dinero, ¿no? Es decir, no vamos a adorar ahí la píldora, ¿no? Entonces, veamos eso. Dice ahí la palabra, tienes que trabajar, es decir, hay un cetro de equidad, como dice el libro de Hebreos. Tiene que haber un equilibrio, amén. Y por eso ahí la iglesia cayó en no trabajar, en no estudiar, y Pablo ahí les recuerda, ¿no? De que ustedes también se conduzcan honestamente, compartan con los demás. Es decir, si lees ese pasaje que te he dado ahorita, vas a entender por qué trabajamos, vas a entender y por qué yo tengo que trabajar, para ayudar al que tiene necesidad. Si yo trabajo es porque Dios quiere que yo tenga lo necesario, no que yo tenga lo que añoro. Dios en su tiempo, quizás, si está en la voluntad de Dios, te dará. Pero si tú te afanas, no te afanes. Vivamos como hijos, no como paganos. Amén. Muy bien. Entonces la vida no está en las riquezas ni en el derroche. La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, dijo el Señor, sino que seamos ricos para con Dios. Entonces, si aplicamos ya para terminar esa parábola de que tengamos una comunión como hijos, como lo dijo Mateo, y Lucas también contrasta lo mismo, que no te afanes, que Dios tiene cuidado de la creación, cuánto más de ustedes, hombres de poca fe, es decir, que ustedes viven como paganos, corriendo también. Aún Mateo 24 dice que en los últimos días, cuando las señales se cumplan, dice que la gente correrá como locos. Como en los tiempos de Noé, trabajando, haciendo esto y el otro, casándose y dándose en casamiento. Es lo que vivimos hoy en día. La gente corre
por hacer todo lo que quiera. Pero como hijos debemos tener un equilibrio en nuestras vidas. Amén. Tenemos que tener un equilibrio en nuestras vidas. Eso es muy importante. Amén. Y amén. Y ese consejo que te daba, ¿no? Que los que viven tranquilos, contentos, viven más años. Por eso que dice el rostro alegre, hermosea el rostro. A ver, sonríe a tu hermano. Eso, para que vivas más. No te afanes, no estés triste. Amén. Ok. Y el que no es hijo no quiere que nadie administre lo de él. Eso sí es algo que debemos tener mucho cuidado. El que no es hijo no quiere que nadie lo administre lo de él, ¿no? Porque entra un egocentrismo. Esto es mío, nadie me dice lo que tengo que hacer. Entonces llegamos nosotros a no dar cuentas a nuestros papás. Lo que hago, lo que gano, si trabajo o no trabajo. Es decir, es alguien que es egocéntrico y también materialista, pero nosotros somos hijos de Dios. Y cuando entramos en un materialismo vamos a entrar como el pueblo de Israel, murmurando en el desierto. Se quejaban, ay, ¿por qué no hay esto? ¿Y por qué no el otro? Aprende a tener contentamiento en todo lo que tengamos. Un platito de huevito en el día, amén, ya Dios te ha provisto. Dios tiene un propósito, un plan en todo eso, amén. Ahora si tienes más, bendice a Dios también y también da al que lo necesita, amén, porque eso quiere Dios, son sacrificios que agradan a Dios, amén, amén. Ok, pongámonos de pie. Dice Proverbios 16:8, vale más lo poco ganado honradamente que lo mucho, dice ahí, ganado en forma injusta. Qué hermoso pasaje, ¿no? Y como conoces bien, Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos o en ansiosa inquietud. Amén. Entonces, tengamos riqueza para con Dios en nuestra comunión, en nuestra dependencia como hijos y no nos afanemos, no seamos insensatos, seamos prudentes, porque el antónimo de insensato es prudente, ¿no? Alguien prudente edifica bien su casa sobre la roca. Pero alguien insensato, necio, es como esa parábola del rico insensato, ¿no? Que solo confía en sí mismo y no confía en Cristo, ni se aferra a Cristo, ni tiene a Dios por Padre, porque solamente Él quiere buscar lo que Él quiere. Amén. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo y por tu palabra, Señor. Damos la gloria a ti, Señor, y bendecimos tu nombre. Y gracias, Señor, por enseñarnos, Dios. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a poder vivir como hijos, no como aquellos que no conocen de ti, Señor. Oramos todo, Señor, siempre para que tú también, Señor, tengas misericordia y a todos, todavía los que no son hijos, Señor, puedan ser hijos tuyos, Dios. Tu gracia, Señor, es para todos, Señor amado. Y tú no, Señor, te retienes, Señor, sino tú compartes con todos, Señor. Pero ten misericordia todavía del que no te conoce y de los que te conocen, Señor. Que esta palabra sea, Señor, una palabra de exhortación, mi Dios, para vivir como hijos dependiendo de ti, Señor. Tú no nos dices que dejemos de trabajar, sino que trabajemos, Señor, honradamente, mi Dios, para el sustento necesario, mi Dios. Pero, Señor, ayúdanos a que en nuestro corazón no entre avaricia y peor, Señor, que no entremos en un afán y una ansiedad. Basta cada día su propio mal. Y como dices alabanza, Señor, mi Dios, un día, Señor, a la vez. Ayúdanos a vivir un día a la vez, mi Cristo. Es lo que queremos de ti, Señor. Enséñanos, Señor, a amarte. Enséñanos a tener esa comunión contigo y a depender de ti, que tú tienes control, Señor, de todo. Y si estamos y están pasando mis hermanos en una situación difícil, tú tienes un propósito y tú tienes un plan para ellos, Señor. Muestra ese plan, Señor amado. Muestra, Señor, mi Dios, lo que hay que ordenar, mi Dios, para que, Señor, mi Dios, también en este tiempo podamos decir como Pablo, sé vivir cualquier sea mi situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, que Dios los bendiga mucho. Saludémonos, amén, un fuerte abrazo, una palabra de ánimo, de esperanza y no te olvides, si vives tranquilo, amén, vas a vivir más. Amén.